Oremos. Papá, gracias por el día de vida que nos has regalado, Señor, y gracias también por la oportunidad que nos das de estar acá. Gracias, papá, porque nos cuidas y porque nos provees siempre, Señor. Te pido, Padre, que nos des la sabiduría para administrar las ofrendas como deben de ser y que también hoy nos llenes de tu Espíritu Santo para poder hacer conforme a tu corazón y a tu voluntad. En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos. Amén. Bien, hermanos. Les voy a pedir entonces que abran sus Biblias en Hebreos 12, del 1 al 17. Vamos a introducir entonces al tema de iglesia espiritual. Ya que estoy acá, pues le demos de una vez a todo. Y vamos a hablar acerca de la introducción a los conceptos de santidad para conocer de qué se tratan esos conceptos. Yo no sé si alguna vez ustedes se han topado con que alguien les habla de la santidad y les dicen tienes que ser santo, cuídate, hay que hablar de la santidad. Yo no sé si alguna vez les ha tocado, pero hubo un despertar muy fuerte hace varios años en la iglesia pentecostés que hacía mucho hincapié a los procesos de santidad. ¿Están de acuerdo? ¿Les tocó ver ustedes eso? Sin embargo, la iglesia protestante muchas veces ha estado en contra de lo que la iglesia pentecostés hace porque tiende a un grado de emocionalismo. Y en ese proceso se perdió mucho el énfasis que se tenía que hacer también a la santidad. No creamos que eso tenemos que dejarlo a un lado, sino que es totalmente importante y totalmente necesario para muchas situaciones. Por tal motivo, hoy quiero que vayamos conociendo algunos de esos conceptos. Les voy a leer algo que deberían tener ahora en el boletín, pero se los voy a dar a conocer yo. Dice, como objetivo, comprender que el proceso del cristianismo es un proceso ascendente, un camino que lleva a la estatura del ser humano perfecto, un camino que busca que seamos como Jesús. Entender que el fin principal del texto bíblico es llevarte a la salvación. Esto es volverte nuevamente a la presencia de Dios, pero no muchos llegan a su presencia porque sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, del 1 al 17 dice así: Por eso, también nosotros que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo de la esperanza, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significa, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso piensen en el ejemplo que Él nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición para ser parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo, ya que en la lucha que ustedes tienen contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Acaso no han olvidado ya la palabra de aliento que como hijos se les dirige? Hijo mío, no tomes como algo sin importancia la disciplina del Señor, ni te desalientes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel a quien recibe como hijo. Lo que ustedes están sufriendo es para disciplinarlos, pues Dios los está tratando como a hijos. Si a ustedes no los disciplinan como se disciplina todo hijo, entonces no son verdaderamente hijos. Por otra parte, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Con cuánta mayor razón debemos someternos al Padre de los Espíritus para que tengamos vida? Nuestros padres nos disciplinaban por breve tiempo de acuerdo con lo que a ellos les parecía mejor. Pero Dios lo hace para nuestro bien, para que seamos santos como Él. Por supuesto que ninguna disciplina parece agradable al momento de recibirla. Más bien, duele. Sin embargo, si aprendemos la lección, los que hemos sido disciplinados tendremos justicia y paz. En fin, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan caminos rectos para sus pies, para que la pierna coja no se tuerza, sino que sane. Esa es una de las ideas de Hebreos, y lo que quiero decirles es lo que va en la médula de este tema, y es decir, no tomen por menos algo que ha sido tan importante para ustedes. Muchos de ustedes han sido llamados a la salvación, ¿están de acuerdo? Muchos de ustedes han tenido el privilegio de conocer a Jesús, y muchos de ustedes han tenido por cierto motivo la desdicha
de llamarle a todo gracia. ¿Y por qué le llamo desdicha? Porque muchos de nosotros no comprendemos la gracia como debe de ser y creemos que el regalo que nos han dado no tenemos que valorarlo como lo que tiene que ser. Hay un detalle, y yo quiero comenzar con esto antes de proseguir con la santidad. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo recuerdo que cuando yo era niño, mi papá siempre llegaba y me regañaba porque rompía los pantalones. Siempre jugaba soccer en la escuela y rompía los pantalones de las rodillas y entonces estaba todo parchado. Y siempre me regañaba y me decía, ¿por qué no cuidas las cosas? Entonces yo llegaba con los tenis y los tenis estaban todos rotos también y me decía, ¿por qué no cuidas las cosas? Y pues yo le decía, no sé, estoy jugando y pasa. Y al final de cuentas, siempre llevaba una enseñanza que me decía, cuando trabajes y ganes lo que es tuyo y te cueste, entonces vas a empezar a valorar las cosas. Y fíjense, cómo me enojé cuando mi sillón se descompuso. Cómo me enojé cuando se descompuso porque sabía que era mío, pues. Y cómo me enojé cuando la licuadora ya no funcionaba porque se me ocurrió meterle hielos y se habían torcido las aspas. ¿Saben por qué? Porque me había costado, pues. ¿Y saben cómo me enoja cuando la plancha, al momento de planchar, ya no calienta bien? ¿Por qué? Porque me había costado ganar. Incluso, recuerdo que cuando recién llegué, compré la televisión, la pantalla que tenemos en la sala. Y un día llegué y me di cuenta que la tapita con la que se cubren las pilas en la parte de atrás estaba rota. Y pues ya sabes, siempre a parchar el control remoto poniéndole cinta adhesiva en todos lados. Yo sigo suponiendo que fue mi hermana, pero ella no lo va a confesar el día de hoy. ¿Y saben qué? Me molesté. ¿Por qué? Porque me había costado. O sea, yo había dicho, no me compré esto por comprar esto y mira, ahora ya no funciona. ¿Saben cuál es el verdadero problema que yo encuentro de repente cuando hablamos de la gracia? No es que esté mal, está perfecto, sino que el problema es que muchas veces no valoramos lo que tenemos porque alguien más lo hizo por ustedes. ¿Qué te costó a ti la salvación? Me pregunto. ¿Qué te costó? ¿Lo estás pagando a meses sin intereses? ¿Le pediste prestado a alguien para comprarla? ¿O tú tenías demasiado y pagaste y dijiste, soy salvo, ¿cuánto cuesta? ¿Te costó algo la salvación? ¿Y saben cuál es el pequeño problema de que no te haya costado nada? Que muchas veces no lo valoramos como deberíamos de valorarla. Y la menospreciamos, y este es el problema que el autor de Hebreos está abriendo. Hay gente que está menospreciando la salvación y entonces está haciendo un llamado a ser diferente. Está haciendo un llamado a apartarse del pecado que nos está consumiendo a todos. Esa es la idea del autor de Hebreos. Está diciendo, apártate, haz caso. Yo no sé, y voy a volver a hacer este ejemplo para terminar el momento de ejemplos, y decirles, ¿alguna vez los han castigado? ¿Alguna vez los castigaron? Y ustedes alguna vez castigaron también. Porque si a ustedes los castigan, pues ustedes aprenden y luego castigan al otro. Así es esto. El día yo recuerdo que mi papá me había comprado unos tenis. Yo recuerdo que en ese tiempo que a mí me compraron unos tenis marca Charlie, eran buenísimos. O sea, yo me sentía grande en la escuela presumiendo mis tenis con válvulas, porque además estaban saliendo con válvulas. Yo estaba en la escuela y de repente jugando soccer, porque yo amaba el soccer, le desprendí las puntitas, esas puntitas que siempre van en los tenis para correr. Y por supuesto que llegué a casa el primer día con mis tenis nuevos, ya destrozados. Y mi papá así como que, ¿por qué? O sea, te los acabo de comprar, no puede ser que ya los estés destrozando. Y entonces yo recuerdo que él me dijo, te voy a castigar. Y a partir de este momento no te voy a comprar tenis que superen los 200 pesos del precio. Y yo me empecé a reír porque dije, ni hay, no hay, no los venden, no existen esos tenis. Me está tirando la onda mi papá. Pero pasó el tiempo y entonces era momento de que me compraran nuevos tenis. Y yo fui como de costumbre a la tienda a buscar los tenis que más me gustaban. Y le dije, pues présteme estos del número 5 y toda la cosa. Y mi papá dice, no. ¿Cuáles son los tenis más baratos que tiene? Y yo en la torre, me acuerdo que todavía era una marca que hoy no me daría pena usarlo, de hecho me gustan bastante, pero en ese tiempo era así como que le pegaron a mi orgullo. Pan Am. No sé si a ustedes les tocó. Pan Am.
Esos tenis costaban realmente 200 pesos. Y yo no sé si me parecían feos o no, pero el simple hecho de saber que eran tenis muy baratos me llenaba de pena, me llenaba de vergüenza. Yo le dije, papá, ¿en serio vas a hacer esto conmigo? Y dice, sí. Dice, ¿qué número? No, ¿qué tal? Pídelos, nos los llevamos. Y yo, papá, no me gustan. Le digo, pues cuando trabajes, cómprate lo que quieras. Eso acabo de hacer la semana pasada, de hecho. Llegué a la escuela con los tenis Panam y por supuesto que quizá los amigos ni cuenta se daban, pero yo sí. Yo me sentía muy mal, yo me sentía avergonzado, yo hasta caminaba así como que escondiéndolos, a ver si no lo veían y la cosa. Y me marcó, realmente dije, no quiero volver a usar estos tenis nunca en mi vida, me da pena, me da vergüenza, no sé. La siguiente vez me compré unos Converse y fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Pero me castigó y me dolió y ¿sabes algo? Me enojé con él. Sí me enojé mucho. Demasiado, yo sentía que me había defraudado porque era su obligación darme unos tenis y me había dado los peores. Y me enojé mucho con él y le reclamé por mucho tiempo. Pero ¿sabes algo? Después de varios años he pensado en verdad escribir un libro que se titule Tenía razón el viejo. Porque de verdad tenía razón, eso me enseñó demasiado. Estoy seguro que hoy podría valorar mucho más lo que tengo gracias a que en un momento me castigaron. No acepté el castigo, pero lo valoré. Muchas veces el camino a la santidad está hecho a base de exhortación. Muchas veces el camino a la santidad está construido por un castigo, o dos quizá 3. Y déjame decirte algo, cuando a ti te castigan, no te gusta. Si no te gusta ni siquiera cuando cambian las cosas como normalmente se hacen, mucho menos un castigo. ¿Estás de acuerdo? Ese pequeño detalle es el primero que tenemos que aprender para empezar a llegar a la santidad. Así que, hermanos, primera pregunta del día. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ser castigados? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ser reprendidos? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ser exhortados? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a que te digan, no es así? Tienes que hacer esto, este es el mejor camino. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacerlo? Es difícil, ¿o no? Pero algunos seguramente empezarán a experimentar ese camino. Quiero leerles otra parte de esto para ir caminando. Y decimos, llamados a la santidad. Le voy a pedir a alguien de mi izquierda que busque 2 de Timoteo 1:9, segunda carta de Timoteo 1:9, y alguien de mi derecha que busque 2 de Corintios 7:1. El primero que lo tenga de pie, a estilo de concurso bíblico, que lo lea. No va a ganar puntos, pero se va a ganar la aprobación de la mano buscando el texto bíblico más rápida del Dorado. Jorge es el ganador. ¿Qué dice? Timoteo, segunda carta de Timoteo 1:9. Dice, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ok, y de este lado tenemos 2 de Corintios 7:1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok, gracias. Primer punto del camino de la santidad. Miren, nadie de ustedes puede llegar a la santidad si no es por Cristo. Eso es lo primero que tienen que entender. Nadie de ustedes tenía la posibilidad de acceder a la santidad si no es por Cristo. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es ese concepto tan extraño, tan raro que nos dicen a cada rato pero que no logremos comprender? En el significado más simple podemos entender que santidad quiere decir que uno está apartado, que uno es diferente, que uno está caminando en otro rumbo, que está caminando en otro camino, ajeno al que la sociedad está marcando. ¿Y sabes? Ser santo es difícil, porque ser santo implica en muchas ocasiones ser diferente a muchas cosas. Y a nadie de nosotros nos gusta ser diferente, porque cuando tú eres diferente de algo, la misma gente, el mismo sistema, te aísla. ¿Sí? Te dice, este tiene que irse para allá, este nos está causando problemas, y te va aislando poco a poco hasta excluirte del todo. La santidad
es el camino a ser como Jesús, que es diferente al camino de ser como tú quieres ser. Repito, el camino a la santidad o la santidad es el camino a ser como Jesús, que es diferente al camino que te lleva a ser como tú quieres ser. ¿No han escuchado por ahí que existe el camino angosto y el camino amplio? Y el camino angosto no todos lo escogen, pero ese es el bueno. Y el camino amplio pues es amplio y todo el mundo va por el camino amplio. ¿Sí o no? Muchos de nosotros vamos por el camino amplio. ¿Sabes por qué? Porque nos gusta el camino amplio. Muchos de nosotros vamos por el camino amplio porque el camino amplio es muy fácil de seguir. Porque el camino amplio no te exige nada. El camino amplio te dice que todo lo que estás haciendo está perfecto. El camino amplio te dice que así como estás, vas bien. El camino amplio, la estrategia del camino amplio es hacerte creer que debes conformarte con lo que ya eres y con lo que ya tienes. Esa es la mejor estrategia que el camino amplio tiene. En cambio, el camino angosto, que es el camino a la santidad, es altamente incomodador. Porque siempre te va a decir que no estás listo. Siempre te va a decir que puedes dar más. Siempre te va a decir que sigues cometiendo errores. Siempre te va a decir que puedes ser mejor persona. Siempre te va a decir que puedes llegar más lejos y siempre te va a decir que puedes pecar menos. ¿Y a quién de ustedes les gusta eso? Es como si tú estás en un empleo y te dicen, ¿sabes qué? Tienes que lograr armar 200 cajas de chocolate. Y cuando logras armar 200 cajas de chocolate, te dicen, ahora tienes que armar 300. Y dices, ¡ay! Y cuando logras armar 300 te dicen, ahora tienes que armar 400. ¿A quién de ustedes les gusta eso? Pero hay otros en donde tú llegas y está a punto de terminar tu tiempo y tú sabías que tenías que armar 200 cajas de chocolate. Pero de repente se acaba el tiempo y lograste armar 170. ¿Y sabes qué te dicen? Bien, te esforzaste. Excelente. Para la otra, pues ya sé que puedes armar 170, así que ese va a ser tu límite. Y llega la siguiente y arma 150. Y te van diciendo, bien, bien. ¿A quién le conviene eso? Ni a ti, ni al dueño de la empresa le conviene. Porque a ti te empiezan a hacer, esa palabra se llama mediocre. Mientras tanto, la otra idea te empieza a hacer lograr cosas que tú mismo no te imaginabas que podías lograr. Y por eso Dios exige muchas veces demasiado. ¿A qué les comparo el camino de la santidad con el camino diferente? Se los comparo a un Dios que le dice al pueblo de Israel, ¿sabes qué? Quiero que vayas y conquistes una tierra en la cual te superan en número. Una tierra en la cual habitan gigantes. Una tierra la cual está amurallada. Y el pueblo de Israel dice, oye Dios, pero es que eso es muy difícil. Es imposible lograr eso. Te lo comparo a un Dios que le dice a David, tú puedes vencer al gigante. Te lo comparo a un Dios que le dice a Jonás, si tú predicas, se va a convertir todo Nínive. ¿Y qué dicen todos? Es muy difícil. Y por último, te la comparo a Moisés, que Dios le dice, lleva a este pueblo y encamínalo a la tierra prometida. Y Moisés ve al pueblo de Israel y dice, híjole, está medio difícil este pueblo. Y a pesar de tantas cosas, creo que Dios se cansó primero de Moisés, que Dios sí quiso destruir al pueblo alguna vez. Ese es el camino de la santidad. El camino es complicado. El camino a querer ser cada vez una mejor persona es difícil. Pero debo decirte algo, es una ley de Dios. Es un mandato del Señor. No te estoy pidiendo de favor, y escúchalo bien, no te estoy pidiendo de favor que camines a la santidad. No te estoy diciendo, por favor, caminen a la santidad, todos ustedes, no sean malos. Te estoy diciendo que es tu responsabilidad moral, como una persona que ha recibido la gracia de la salvación, caminar a ser una mejor persona. ¿Sí? Es tu responsabilidad moral hacer las cosas bien. Es tu responsabilidad moral perdonar al prójimo. Es tu responsabilidad moral
platicar e ir delante de la presencia de Dios, estar un momento con Él. Es tu responsabilidad moral sanar la tierra, sanar la sociedad, sanar todo lo que existe. Es tu responsabilidad. No es un favor que te está pidiendo Dios que hagas. ¿Sí comprendes lo fuerte que es este asunto de la santidad? No está tan fácil, no está tan sencillo. Dice que la santidad tiene que tener algunas precauciones. En primer lugar, Jesús, reconocer que solo por Él podemos lograrla. Es difícil, pero si tú reconoces que por Jesús puedes lograrla, ¿sabes qué? Puedes lograrla. 2, el castigo. El castigo es algo que no nos gusta, pero tienes que saber que la exhortación es parte del proceso. Que si no hay alguien que te esté diciendo que tienes que regresar, que estás mal, que puedes estar mal o que vas bien en algo, si no tienes de repente alguien que te esté guiando, un elemento que te esté diciendo en pasado en qué estás haciendo lo bueno, no vas a llegar nunca a ningún lado. Si tú vas a un lugar al que no conoces y no tienes una guía, tu guía roja o tu GPS, si no tienes Waze o Google Maps, te vas a perder y vas a creer que estás en un buen camino cuando la verdad es que no lo estás. Déjame preguntarte, ¿qué te ha dado Dios para que tú conozcas el camino correcto? ¿Qué tienes tú hoy para que tú determines o para que constantemente te esté diciendo que vas en el camino correcto o que no lo estás haciendo correcto? ¿A quién tienes? ¿Qué tienes? Yola, ¿qué dijiste? El Espíritu Santo. Excelente. ¿Algo más? ¿O solo el Espíritu Santo? La palabra de Dios, ¿qué es? Para ustedes, ¿qué es palabra de Dios? La Biblia. Ustedes le dicen palabra de Dios a la Biblia, ¿es correcto? Bueno, porque también la palabra de Dios es la palabra que viene del Espíritu. Así que a la Biblia díganle Biblia y al Espíritu díganle Espíritu, y los dos son palabra de Dios, a menos que alguien crea lo contrario. ¿Alguna otra forma en la cual Dios te hable y te diga cómo puedes tú saber cuál es el camino correcto y cuál no, y cómo tú estás haciendo las cosas bien o no las estás haciendo bien? La oración, el testimonio de la gente. Entonces, basado en eso, ¿tú crees que la misma gente te puede estar diciendo qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, según lo que ellos ven? Ok, la experiencia quizá de lo que han hecho, bien o mal, el sentimiento de lo que tú sientes, algo más que ustedes crean que les puede decir qué está bien o qué está mal. ¿Los padres? ¿Quién dijo los padres? Los padres, ok. ¿Algo más? Sus acciones, muy bien. ¿Qué más pueden saber ustedes si están haciendo mal o lo están haciendo bien? ¿Qué otra cosa utilizan para determinar cosas? ¿Cómo tú sabes que estás haciendo algo correcto o algo no está bien? Por los resultados, muy bien, por los resultados, por las predicaciones, dijo alguien. Los comentarios de las personas, ok, puede ser. Si no te sientes tranquilo, depende con quién te juntes, porque dime con quién andas y te diré quién eres, según el Salmo 191, que va pegado a más vale pájaro en mano que cientos volando. Bien, ustedes tienen mucha idea de quién les puede decir qué está bien y qué está mal. Y saben, en la reflexión más simple les dirían, pues háganles caso, ¿no? Pues háganles, si ya saben dónde está lo bueno y dónde está lo malo, y si ya sabes quién te ayuda a dirigir y quién no, lo más simple que yo te puedo decir es, pues hazle caso, ¿no? Aprende a escucharlo. O mi pregunta es, ¿crees que estás bien? ¿Crees que ya estás bien? ¿Crees que ya lo alcanzaste? ¿Crees que ya lograste el camino? ¿Ya lograste ser como Jesús? ¿Ya alcanzaste el camino a la santidad? No, porque el camino de la santidad es ese camino que siempre te va a exigir un poco más. Y en el momento en el que ya no te esté exigiendo un poco más, muy probablemente ya no estás en el camino de la santidad. ¿Sí me explico?
En el momento en el que tú sientas que ya estás bien, que ya lo lograste, que ya lo hiciste, que ya no hay nada nuevo, que ya nadie te puede enseñar nada, que ya lo hiciste, dos cosas: o ya te moriste, o ya no estás en el camino de la santidad. Porque el otro camino es el que se va a encargar de decirte que ya estás listo. Y no es cierto. Esa es una de las cosas de las cuales tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Déjame continuar. Y ahora quiero pedirle a alguien que me haga favor de leer el Salmo 119, 9. Solo el versículo 9, y acá hay un pequeño detalle que quiero platicarles. ¿119:9? ¿Quién lo tiene? ¿Quién limpiará el joven su camino? Ajá. Con guardar su palabra. Ok. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Y con qué limpiará el niño su camino? ¿Y con qué limpiará el adulto su camino? ¿Y con qué limpiará el viejo su camino? Porque a veces uno cree que el joven es el que tiene que limpiar su camino. Porque los demás ellos ya lo limpiaron. Con guardar su palabra. Yo sé que ustedes, todos unos eruditos del cristianismo, conocen muchas cosas acerca del cristianismo. Ustedes saben muchas cosas que son básicas y elementales acerca del cristianismo. Ustedes saben, por ejemplo, que tienen que venir al culto. ¿Sí o no? Por eso están aquí en el culto. Ustedes, por ejemplo, saben, algunos, que tienen que tener Biblia, porque algunos de ustedes traen Biblia, ¿es verdad? Y me imagino, quiero suponer, quiero ser optimista y creer que la leen. ¿Sí? Bien. Muchos de ustedes, eruditos en el cristianismo, saben que tienen que orar. ¿Es verdad? Y oran, me imagino, quiero creer, quiero ser optimista y pensar que lo hacen. Muchos de ustedes saben que no deben de decir mentiras, porque la palabra a la que ustedes le llamaron palabra de Dios, la cual yo llamo Biblia, dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Lo estoy inventando o ya se la saben? Bien, entonces quiero creer optimistamente que ustedes, eruditos en el cristianismo, saben que no deben de mentir y por lo tanto no mienten. ¿Es correcto? El texto bíblico llega y dice que a Dios no le gusta la gente que levanta chismes y levanta falsos contra las personas, que divulga información, para que no se escuche como chisme. La gente que divulga información, el texto bíblico lo dice. Y quiero pensar que ustedes lo saben. ¿Lo saben? Y por lo tanto quiero creer que ustedes no lo hacen. Porque el texto bíblico lo dice. Porque ¿con qué limpiará el joven y el viejo y el niño su camino? ¿Con qué? ¿Y qué es guardar la palabra? ¿Qué quiere decir tenerla? ¿Qué quiere decir vivir? ¿Qué quiere decir guardar? ¿Qué quiere decir mantener la palabra? Obedecerla, hacerla, llevarla a cabo, tenerla en la práctica. Déjame decirte algo, y quizá con esto voy a matar los sueños de muchas personas, pero ni modo, hay que hacerlo. Los míos se van ahí. No te sirve de nada, absolutamente nada, saber todo el contenido bíblico si no eres capaz de llevarlo a la práctica. Porque la santidad es práctica. El concepto de santidad es práctico. El concepto de santidad es algo que tienes que hacer, no necesariamente algo que tienes que saber teóricamente, porque es que hoy dividimos el conocimiento como algo teórico. Es algo que tienes que estar haciendo. ¿Cuándo? Es mi pregunta. ¿Cuándo tienes que estarlo haciendo? Sí, pero es que yo fui un gran líder cuando fui joven. Yo fui un gran evangelista hace 20 años. Yo hice grandes cosas hace 15 años. Escribí libros, prediqué,
Canté en el grupo de alabanzas. Le hablaba yo a la gente bastantes cosas. Vieran ustedes qué nivel de cristianismo tenía yo. Vieran ustedes que yo no pecaba nada. No, para eso. Si veía 10 mujeres, apártate de mí, Satanás, les decía todo eso. Eso fue hace 5 años. ¿Cómo estás hoy? Es la pregunta que a mí me interesa. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo consideras tú en base a tus resultados, en base a tus conclusiones, en base a lo que has vivido, en base a lo que dice el texto bíblico, en base a lo que dice el Espíritu Santo, en base a cómo te sientes? ¿Qué te dice? ¿Cómo te dice que va tu camino de santidad? ¿Cómo vas? ¿Vas bien? ¿Vas mal? ¿Estás mejor que antes? ¿Estás peor que antes? ¿No eres ni lo que se acerca a estar como antes? ¿O eres mucho mejor? ¿Has caminado mucho en los caminos de santidad y ahora eres una mejor persona? ¿Cómo estás? El problema de la gracia, de verdad, y se los digo con todo el corazón, el problema de la gracia es que creemos que lo recibimos una vez y ahí se quedó guardado. El asunto de la gracia es algo que estamos recibiendo constantemente y es la oportunidad constante de caminar en santidad hasta ser como Jesucristo. Ese es el camino que nosotros tenemos que estar siguiendo siempre. Por eso no me interesan muchos grandes conceptos, no me interesan muchas grandes ideas, no me interesan muchas grandes teorías, no me interesan muchas cosas. Me interesa que tratemos de comprender el cristianismo como cuestiones muy prácticas que se pueden llevar a cabo hoy, en este momento, que tú llegando a tu casa puedas decir, ¿sabes qué? Si yo hago esto, sé que estoy llegando a un mejor camino. ¿Sabes qué? Si yo dejo de hacer esto, sé que estoy caminando para algo mejor. Y quiero decirte algo para concluir el momento de esta prédica de santidad. Hay cosas muy prácticas que tú puedes intentar hacer y no estamos acostumbrados a evaluarnos como cristianos. Uno, porque la evaluación no nos gusta ni a nosotros ni a los maestros. Así dicen. Y dos, porque no sabemos cómo evaluarnos. Por eso hay cuestiones que uno tiene que intentar hacer y a veces tiene que disciplinarse a hacerlas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo soy una persona muy indisciplinada, a mí no me gustan muchas cosas de la disciplina. Yo me tengo que esforzar demasiado por ser disciplinado. Hay gente que se le da, ¿no? Pero yo no soy de esos que se me da. Y les pregunto así sencillamente, si ustedes creen que llegar al texto bíblico es encontrar palabra de Dios, porque ustedes creen que en ellas hallaréis la vida, vayan al texto bíblico y encuéntrenlo. Pero háganlo. Porque si no lo hacen, ustedes mismos se habrán condenado con sus propias palabras. Ustedes dijeron que aquí creen que encuentran la vida, que aquí creen que encuentran la respuesta. Ustedes dijeron que aquí hay palabra de Dios, ¿o no? Yo no recuerdo habérselos dicho. Fueron ustedes. ¿Sabes? Búscalo. Porque si no, tú te habrás condenado con tus mismas palabras. Pero si en esto tú encuentras la palabra, la solución y la vida, hazlo. Porque si no, te habrás condenado doble. Porque ahora no solo lo buscaste, sino lo sabes y no lo haces. Pero déjame hablarte a aquella persona que dice que el Espíritu Santo le dice, le habla, le redarguye. Porque yo una vez encontré en este texto que el Espíritu servía para eso. Y pues cuando yo encuentro que algo sirve para algo, pues lo uso para lo que se supone que sirve, ¿no? Pues déjame decirte que si tú crees que el Espíritu te redarguye, te enseña, te muestra el camino, te ayuda a lograrlo, búscalo. Porque si no, te habrás condenado tú mismo al decir, yo sabía dónde estaba la respuesta y nunca la busqué. Y nunca la encontré y nunca me acerqué a ella. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios existe? Pregunta hasta media patética para un lugar que está lleno de cristianos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús existe? Alcen por favor su mano para condenarse.
Ve y búscalo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es una persona? Alcen su mano para condenarse. El que no la alce de verdad, no, está bien, no se condene. Ya se condenará de otra manera. Y si Dios, ¿crees tú que eres una persona? No un libro. Ve y busca a la persona. Ve y busca al Espíritu. Lo que tú digas, hoy tú tienes la razón. Ve y búscalo. Ve y pregúntale, ve y habla con él, ve y cuestiónalo, ve y dile, oye, quiero saber qué pasa. Ve y dile, quiero saber si estoy bien o no. Yo recuerdo a un David que en un momento llega y se pone a orar con Dios y le dice, Señor, escudriña mi corazón y ve si dentro de él hay maldad. Yo me imagino que David realmente tenía duda, ¿no? Así como, o sea, yo me he tratado de comportar bien, pero dímelo, quiero saber qué hay dentro de mi corazón. ¿Por qué no vas delante de Dios y le dices, Dios, a ver, mírame, dime qué está pasando conmigo, quiero saber cómo puedo mejorar? ¿Y sabes algo? Lo peor, y esta es la tercera, es cuando sabes qué es lo correcto y no lo haces. Es fundamental. ¿Cuántos de ustedes saben qué es lo correcto? Yo me voy a condenar primero. ¿Cuántos de ustedes saben que buscar a Dios es lo correcto? ¿Cuántos de ustedes saben que dejar de hacer algunas cosas es lo correcto? ¿Cuántos de ustedes saben que empezar a hacer algunas cosas es lo correcto? ¿Cuántos de ustedes saben que ceder en muchas cosas que nos duelen a veces es lo correcto? ¿Y cuántas veces luchar por lo que tenemos que luchar es lo correcto? Pero ¿para qué irnos a cuestiones tan abstractas y morales y grandes pensamientos que nos van a llevar años a discutir? ¿Cuántos de ustedes saben que servir a Dios es lo correcto? Le voy a poner lo más simple y absurdo del mundo. ¿Cuántos de ustedes saben que compartirle el Evangelio a alguien más es lo correcto? ¿Y cuántos de ustedes saben que tu vida y tu testimonio es la mejor forma que tú tienes para decirle a alguien acerca de Cristo? ¿Y cuántos de ustedes lo hacen? Y alguien por ahí, algún sabio inspirado por el Espíritu, dijo aquí entre ustedes, por los resultados sabemos que es verdad. Y que me digan por qué no veo resultados acá. Que alguien me diga. Que alguien me diga por qué yo llevo 6, 7 meses acá y todavía tengo muchas sillas vacías. ¿Por qué no puedo convencer a la gente de que mi Dios es real? ¿Por qué no puedo transmitir el Espíritu que Dios me ha dado? ¿Por qué no les puedo compartir el Evangelio? ¿Saben por qué? Porque mi vida no está en santidad. Y así no tengo autoridad para decir nada. No tengo autoridad. No tengo autoridad para decirle a mi hijo que haga algo. No tengo autoridad para decirle a mi vecino que haga algo. No tengo autoridad para decirle a nadie que busque a Dios si yo no lo busco. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta mi argumento o no les gusta mi argumento? Dígame usted si he ganado este debate. Dígame usted si he defendido el honor de Dios. Si he defendido su argumento. Y ha penetrado hasta sus corazones para que se den cuenta que ustedes han sido los culpables de que el Evangelio del Señor no se predique como tiene que ser. Veredicto final. Sin santidad, nadie verá al Señor. Así que mi querida familia, caminemos en santidad. Espero que nosotros lo podamos ver y que ellos puedan verlo a través de nosotros. 3 cosas sencillas que yo te pido para que puedas aplicar. Por supuesto que son las más fáciles. Si tú las logras, estarás haciendo solo lo más fácil del mundo. Cosa número 1. Lee esto.
todos los días. ¿Se puede? No. Si lo logras, estás haciendo solo lo más fácil. Cosa número 2. Ve delante de la presencia de Dios a platicar con la persona. ¿Se puede? Si lo logras, estarás haciendo solo lo más fácil. Cosa número 3. Sirve en la comunidad de fe en la que te encuentras, en tu iglesia. Y si lo haces, estarás haciendo solo lo más fácil. Y para que todo esto funcione, da testimonio. Sé congruente con lo que dices. Si haces esto, estarás haciendo lo más difícil de todo el camino de santidad. ¿Cuento con ustedes? ¿Cuenta Dios con ustedes? ¿Cuentas tú contigo mismo? Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Amén. Señor, gracias, papá, porque nos das no solamente la oportunidad de vivir en la salvación, no solamente nos das la oportunidad de estar delante de tu presencia, no solamente nos das el conocimiento a través del texto bíblico, no solamente nos das palabras de exhortación a través de tus profetas, Señor, no solamente nos llevas al mensaje práctico a través de tu Espíritu que nos redarguye constantemente, sino que además nos tienes la suficiente paciencia para esperarnos años a que volvamos a caminar como lo hicimos alguna vez. O simplemente a empezar a caminar porque nunca lo hemos hecho. Gracias porque nos das siempre otra oportunidad para seguir adelante. Gracias porque a pesar de todo lo que nos has mostrado, a pesar de todo lo que nos has dicho y a pesar de que te hemos fallado tanto, hoy otra vez nos dices que podemos volver a caminar contigo. Gracias de verdad porque nos das esa oportunidad. Solo te pido, Señor, que tu Espíritu nos ayude, que no nos deje. Y de verdad, que no deje a nadie de los que está aquí hoy en paz. Que nunca los deje en paz. Que siempre los persiga y que siempre los exhorte y que incluso si es necesario los castigue, Señor, porque tú eres un Padre que ama. El Padre que ama castiga. Y si es necesario, hazlo, Señor. Ahí está nuestra vida, hazlo. Pero ayúdanos, por favor, a caminar en esa santidad. Y que sea imposible que alguien dude de nuestra santidad. Que sea imposible que alguien dude de nuestro cristianismo porque estamos siendo congruentes con Él, Señor. Ayúdanos a dar testimonio de ti. En el nombre de Jesús. Amén.